Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto fiscal de la reforma a la salud. El ministro de Hacienda reconoció que el próximo año la reforma a la salud sí generaría costos adicionales de casi 1 billón de pesos. En otros años serían de hasta 10 billones esos sobrecostos. Analizaremos con el ex viceministro Juan Alberto Londoño los impactos que esto traería sobre la sostenibilidad del presupuesto de la nación y el déficit fiscal. La propuesta de los transportadores, los sectores camioneros y de buses intermunicipales le llevaron hoy al gobierno una nueva fórmula con el alza que proponen para el ACPM. ¿Qué reacciones generó? Nos acompaña Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fede Transcarga, para revisar lo que ocurrió en la reunión de esta tarde. Más café colombiano en China. La Federación de Cafeteros reveló un notable aumento de la exportación de grano a este país asiático. Les contaremos sobre otros temas que anunciaron hoy en la primera jornada del Congreso Nacional Cafetero. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del impacto fiscal que tendrá la reforma a la salud. El gobierno hoy reconoció que sí habrá mayores costos derivados de esta iniciativa que cursa en el Congreso. Para analizar el tema y sus implicaciones, quiero saludar al doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Víctor, es un gusto acompañarlos en el programa. Usted sabe que me gusta mucho compartir con ustedes en Signo Pesos y estamos aquí para intentar dar algunas claridades. Doctor Londoño, una de las primeras claridades tendría que ver con lo que se venía planteando antes del informe que ya detallaremos aquí, presentado hoy por el Ministerio de Hacienda, y es que se decía inicialmente que esta reforma a la salud no generaría mayores sobrecostos mucho más allá de lo que ya nos cuesta la salud a los colombianos. ¿Cuál es su primera impresión sobre estos datos que vamos a analizar? Lo primero que yo tendría que decir, Víctor, es que el Ministerio de Hacienda se inventó otro concepto que yo no conocía y es: voy a dar unos números, pero sin decir que tiene aval o no tiene aval. Si usted mira, ellos fueron muy claros en decir esto no es un aval fiscal, esto es solo mostrar los datos de los costos. Entonces, le están dando una bendición sin darle aval fiscal, lo cual me parece, en principio, una cosa muy preocupante, que estemos dando cifras sin decir si se acomodan al marco fiscal de mediano plazo y a nuestra capacidad de endeudamiento. Entonces ese sería el primer comentario. Es sorprendente que no hablen de aval fiscal, sino de cifras. Estamos mostrando las cifras de lo que costaría adicionalmente la reforma. Ese es el primer comentario que preocupa, y si quiere entramos a mirar pues ya los números que ellos están presentando. Aquí los tengo. Este cuadrito, esta tabla me muestra lo que espera el Ministerio de Hacienda que genere en costos adicionales para el 2024 la reforma, 2025, 2026 y así sucesivamente hasta el 2033. Inicialmente se habla de un costo adicional de 929 mil millones de pesos para el próximo año. Uno diría, bueno, dentro del presupuesto general de la nación de más de 500 billones de pesos, pues como que esa cifra no pesa mucho, pensaría uno. Pero es que en el 2025 son 7 billones de pesos adicionales. 2026, 9,6 billones de pesos. 2027, 10,7 billones de pesos. Y uno va sumando y la cuenta se va acumulando. ¿Sale muy costosa esta reforma a la salud? Víctor, yo creo que es que la forma en la que la presentó el gobierno el concepto es bastante engañoso. Hablan del año 2024. Ya sabemos que la reforma no se aprueba este año y que la implementación de la reforma se demorará, tendrá que pasar por la Corte Constitucional y demás. Entonces, cuando ponen 1 billón de pesos en el año 2024, es porque saben que no van a empezar a implementarla. Empezarán a implementarla en el 25 y en el 26. Y decir que 7 billones de pesos, casi medio punto del PIB, o 9 billones de pesos, o 10 billones de pesos, si vamos hasta el 27, que llegan a ser más de medio punto del PIB, no existen. Entonces, ¿cómo vamos a implementarla? Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque no se está mostrando una transición de los costos de hoy más los costos adicionales que implica la reforma, y no están metiendo unos conceptos adicionales. Acuérdese que la Corte tumbó hace unos días por inconstitucional todo lo que tenía que ver con la no deducibilidad de regalías, y ahí el gobierno perdió, según números del gobierno, 5 billones de pesos. Es decir, estamos generando un hueco
fácilmente en el 2025 de 12, 13, 14 billones de pesos. Además, que no estamos mirando que el recaudo se va a caer, el recaudo tributario, por una simple razón, porque hoy estamos viendo que este año no hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, las cifras de recaudo del próximo año serán mucho menores. Entonces, el hueco es muy grande. Mi respuesta para simplificarla es, no hay con qué pagarla. Hoy, si uno fuera el ministro de Hacienda, tendría que decir, no hay aval fiscal. Porque el aval fiscal, ¿qué implica? Implica decir, el costo es A y la fuente para pagarlo es B. No nos están diciendo cuál es la fuente para pagar esta reforma y sabemos que tenemos un déficit de 5 billones que el presidente anunció que tenía que hacer recortes en las 3 ramas del poder público. Esto nos quiere decir que la reforma no se podría implementar, no tendría aval fiscal y no sería sostenible en el tiempo. Pero yo le iba a preguntar por otras cosas aquí de los gastos adicionales que tiene esa reforma. Ya miraremos estos números, pero es que me parece muy interesante lo que usted dice. Al final hoy no se entregó un aval fiscal, ¿no? Es decir, el Ministerio de Hacienda no le está dando la bendición a este proyecto como sí ocurrió hace unas semanas con la reforma pensional. En la reforma pensional mostró unos cuadros parecidos a estos que estamos analizando y al final en un parrafito decía, le damos la bendición al proyecto, tiene nuestro aval fiscal. Eso no está ocurriendo con la reforma a la salud de momento. Sin ese aval fiscal, que lo que usted nos dice, de un lado nos muestra los costos, pero de otro lado debe mostrar de dónde sale la plata para pagar esos costos adicionales, ¿es posible que se hunda el proyecto también? Desafortunadamente, hemos visto que debería hundirse, pero el gobierno está manejando su aplanadora y negociando uno a uno con los representantes y vemos que va dándose trámite. Esperemos que el Senado sea un poco más serio y no se apruebe, pero no nos metamos en la política. En estricto sentido, si se aprueba sin aval fiscal, la Corte Constitucional debería declararla inexequible, porque lo que quiere decir es que no tiene cómo pagarse. Imagínese usted que la aprueben, implementemos un nuevo sistema de salud y no tengamos cómo cubrirlo, cómo tener los recursos y cubrir esos costos que nos representan. Sería gravísimo para la salud de todos los colombianos. Entonces, mi respuesta es, si el Congreso la aprueba, en la Corte Constitucional debería caerse. Entiendo. Cuando usted presentaba y usted trabajaba en el Ministerio de Hacienda del gobierno anterior, pues yo creía en las cifras y en las proyecciones que hacían ustedes desde el Ministerio de Hacienda. Hoy también le creo al Ministerio de Hacienda sobre sus cifras actual y sus proyecciones y sus cálculos. Tienen equipos técnicos muy buenos, personas muy preparadas trabajando en estos datos. Pero yo sí quisiera preguntarle a usted, ¿cree en estas cifras? Por ejemplo, allí calculan que dentro de los gastos adicionales por la reforma, en atención primaria, el próximo año serían 1 billón de pesos o 1 billón de pesos adicionales por cada año. En la construcción de esos centros de atención nuevos serían 500.000 millones de pesos por año. En talento humano y becas, investigación, 120.000 millones de pesos adicionales por año. En un fondo de atención para catástrofes o epidemias, para tener ahí como una plata reservada ante eventualidades, 50.000 millones de pesos por año. ¿Cree usted que están bien calculadas estas cifras? Víctor, yo creo en lo técnico de la gente del ministerio. Entonces, asumamos que están bien. No nos pongamos en esa discusión, pero lo que pasa es que nos están mostrando otra cosa. Imagínese la construcción de CAPS, que el número de centros de atención primaria hoy es bajitico. ¿Cuándo terminaremos de a 500.000 millones de pesos de tener los CAPS que el país necesita? En el entretanto, ¿qué va a pasar? Todas estas cifras no están financiadas. Y cuando usted empieza a decir 500.000 millones de pesos, tengo que sacar cada año para construir esta infraestructura, para sacar la atención primaria, y no los tengo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar lo que llaman en salud una cresta, y es que se acumulan las enfermedades durante un tiempo porque no se presentó la atención fue deficiente y vamos a tener un problema de salud pública muy grande por la falta de servicios que presta el Estado. Entonces, es absolutamente preocupante que digan que pueden aprobar una reforma para la cual no tienen recursos. Voy a ponerle otro comentario. La reforma tributaria que el gobierno aprobó la vez pasada, que este mismo gobierno, ellos calculaban que daba al final unos 16 billones de pesos. Si ellos calculan que están perdiendo 5, es una reforma de 11 billones de pesos reales lo que piensan recaudar. Esos 11 billones de pesos no están dentro de los recursos que se necesitan para los próximos 4 años. Es decir,
o nos están anunciando que nos van a meter otra reforma tributaria de 11 billones, de 10 billones de pesos de aquí en adelante. O sea, el gobierno nos está anunciando una nueva reforma tributaria, porque si no, ¿cómo van a cubrir estos costos? Doctor Londoño, nos estamos recibiendo en este momento un pronunciamiento, una explicación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre todas estas cifras. Lo voy a invitar a que la vea conmigo y ya vuelvo con usted para tener unas conclusiones finales. Veamos lo que dice el jefe de la cartera económica. Acabamos de radicar en la Cámara de Representantes del Congreso de la República los escenarios de factibilidad del proyecto de reforma de salud atinentes al estado de la discusión en que se encuentra en este momento en desarrollo. Esos escenarios de factibilidad señalan un horizonte en el cual la mayor ventaja del sistema de la reforma en salud se encuentra en el desarrollo de la atención primaria, que construye un esquema de salud preventiva. Y la mayor virtud es de que con este sistema de atención preventiva se reducirán en el mediano plazo los costos de mediana y alta complejidad. En el corto plazo vamos a tener un incremento de gastos estimado para el año 2024 en menos de 1 billón de pesos adicional, en razón de que los ciudadanos de Colombia van a estar diagnosticados tempranamente y entonces podremos evitar los riesgos que hoy cubre la mediana y alta complejidad. Estamos entregando estos escenarios, quedaron radicados y no hay obstáculo para que siga la discusión de la reforma de salud. Ya no hay obstáculo para que siga la discusión de la reforma a la salud. ¿Qué opina de esa última parte de lo que dice el doctor Bonilla? Víctor, usted vio que él fue muy cuidadoso en decir que no era un aval fiscal, que es lo que la ley 819 en su artículo 7º obliga a que el Ministerio de Hacienda le dé aval fiscal. ¿Por qué? Y reitero, porque uno puede crear gasto, eso es válido en cualquier estado y de cualquier gobierno, pero tiene que tener la fuente con lo que lo va a cubrir, o que nos avise de una vez que no va a hacer transferencias monetarias, o ojalá que no vaya a darle el 1 millón de pesos a la gente por no delinquir, por no matar, como lo dijo el presidente, que nos diga qué va a recortar o de dónde va a sacar recursos adicionales. Sin eso no existe aval fiscal. Y el ministro fue muy claro al decir, no, esto es un concepto de escenarios. Estoy presentando escenarios, no hay aval fiscal. Y lo segundo, que se lo decía hace un momento, si ve que es engañosa la información, solo habla del costo en el 2024 cuando empiece a implementarse la reforma. No habla del costo en el 2025, que son los 7 billones que habíamos hablado, o los 10 billones de los que está hablando el mismo concepto, el mismo escenario para el año 2027. No nos están dando la información de una forma transparente y no nos están diciendo cómo se va a pagar la reforma a la salud. No hablan de tiempos de implementación de la construcción de los CAPS, y de eso que le hablaba, de esa cresta de acumular una cantidad de perjuicios que nos van a generar en el entretanto. Y en el mediano plazo, no me quiero meter en esa discusión, primero veamos si son capaces de conseguir los recursos. Esto nos dice que van a incumplir la regla fiscal, que el próximo año va a ser realmente delicado, cada día se nos crece el hueco fiscal, entonces yo quedo muy preocupado con el pronunciamiento del ministerio. Bueno, ahí hace ese pronunciamiento, pues enfocándolo en el próximo año, pero en el informe hay gráficas como estas, doctor Londoño, y es el costo adicional de la reforma a la salud de aquí al año 2050. Y en esta línea dorada, de pronto ustedes la ven de color dorada, sí se ve como un pico de un sobrecosto en los primeros años, pero después se empezaría a tener un ahorro. Y esta línea azul es el escenario de los gastos que de todas formas tendríamos que asumir los colombianos sin un escenario, sin no ser, digamos, aprobara la reforma a la salud, en un escenario sin reforma. Y al final lo que dice el ministerio es, más allá en el mediano plazo, vamos a tener unos ahorros y el sistema de salud nos va a costar menos. ¿Qué opina usted de esta gráfica? Y si de pronto aquí en este pico que vemos en el año 2027-2028 nos podríamos volar la regla fiscal. Yo creo que nos la volaríamos desde antes. 7 billones de pesos al 2025 no le caben. Ese es el primer comentario. 7 billones adicionales, que son 0.5 del PIB, no le caben al año 2025. Si uno promedia en 7 billones de pesos por 10 años, necesitamos conseguir 70 billones de pesos adicionales, que no existen.
Y lo segundo es que decir que por prevenir la gente no se enferma, hay un hecho que es cierto, que la prevención ayuda, pero decir que no vamos a tener una gente que se enferme, que llegue a edad mayor y demás, pues es bastante discutible. Y el hueco que vamos a tener en esos primeros 10 años es tan grande que no vamos a llegar al momento de los gloriosos y ese ahorro del sistema. Yo creo que esta es una forma de presentarlo bastante acomodada, porque además no nos están diciendo con qué vamos a pagar ese hueco que ellos mismos reconocen se nos va a generar en el primer momento. Maravilloso que hagamos prevención, es que nadie discuta que se haga prevención, pero es que la discusión es mucho más profunda, no es solo de prevención, sino de administración de recursos. Yo le voy a poner el último mensaje que quiero dejar y es, siempre dicen que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Usted imagínese a la ADRES sin hacer auditorías, como lo decían ayer, que no va a hacer auditorías y va a pagar todo lo que le cobren, sin hacer una gestión del riesgo para decir, yo tengo que administrar que los costos no se me vayan, sino que va a ser un pagador y va a pagar todo lo que se le pida. Eso es gravísimo. Uno de los principales elementos y de las principales virtudes de las EPS es que han gestionado el riesgo financiero porque a ellas les duele. Decir que el gobierno, como lo que es de todos es de nadie, van a terminar gastando sin ningún control, sin ninguna responsabilidad. Y los números que aquí están presentados no muestran la incapacidad del Estado para gestionar todo un sistema. Pues doctor Londoño, bueno, vale la pena decir también que en el documento completo el propio Ministerio de Hacienda recomienda a los legisladores incorporar en el articulado ese tema de la gestión del riesgo, que sea más claro que ADRES debe administrar, debe gestionar el riesgo de todo el sistema de salud, algo que hacen hoy las EPS. Doctor Londoño, pues hay muchos temas para seguir hablando. Muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. Víctor, usted sabe que siempre con el mayor gusto y feliz noche. Uno de los temas más importantes del día, el costo de la reforma a la salud. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que llega a Colombia una importante compañía de producción audiovisual y quiere hacer, de hecho, va a lograr una alianza con el canal Caracol. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Hoy se realizó la tercera reunión entre el gobierno y los transportadores para hablar del desmonte de subsidios al ACPM. Allí los transportadores llevaron una propuesta de fórmulas de precios hacia ese combustible. Doctor Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fede Transcarga, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien. Hace unos días, pues el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, se estaba quejando mucho que porque se habían reunido con ustedes y nunca habían presentado una propuesta para ver qué hacíamos con los incrementos de la CPM. Ya ustedes presentaron hoy una propuesta, que era lo que esperaba el gobierno. ¿En qué consiste? Bueno, inicialmente le quiero decir que el ministro, digamos, fue muy impreciso ante la opinión pública cuando dijo que no habíamos presentado una propuesta, porque lo único que estaba haciendo Unidos, el supragremio de la cual es parte Fede Transcarga, era seguir un cronograma que se había propuesto, y dentro de ese cronograma estábamos ese día presentando cuáles eran las condiciones bajo las cuales el sector de transporte de carga, el sector de pasajeros, los señores de las volquetas, todos los agremiados a Unidos, estaban viviendo hoy el día a día con relación a las situaciones económicas del país. Ahora bien, la propuesta se presentó el día de hoy, y esa propuesta pues tiene unos elementos muy particulares. Podríamos nosotros decir que la fórmula tiene ciertos fundamentos, porque no es una fórmula tan concreta, no son 2 más 2, sino simplemente se hace un barrido de lo que venía sucediendo y de lo que sucede hoy. Dentro de los elementos que estamos proponiendo, estamos indicando que así como lo ha hecho el gobierno, esta fórmula debe desarrollar la industrialización del país, debe fomentar la reactivación económica, permitir que el precio del diésel se adapte a la economía colombiana, sin esas externalidades que hoy suponen esos precios fijados a través de lo que determinan los costos del barril del petróleo en el Golfo de México, y adicionalmente que se cubran las necesidades de esos 52 millones de habitantes de Colombia que están esperando no seguir siendo afectados en su bolsillo por cuenta, digamos, de estos incrementos que vienen presentándose no solamente con los combustibles, con hablamos de la gasolina, sino lo mucho más grave que sería aumentar el precio del diésel. Nosotros no hemos propuesto alzas,
lo que hemos propuesto son ajustes no solamente en la fórmula bajo la cual se fijan los precios de los combustibles en el país, sino en el precio de los mismos. Hay que tener en cuenta también lo siguiente. Pero tenía entendido que ustedes sí habían planteado una alza no tan fuerte como la que quiere el gobierno, que sea de 8.000 o de 9.000 pesos para llevar el ACPM desde los 9.000 hasta los 15.000, 16.000, 17.000 pesos, pero tenía entendido que de todas formas su propuesta implicaría un incremento de 1.000, 1.200 pesos en el ACPM, ¿no es así? Pues no necesariamente, y ahora pasaríamos a hablar de la propuesta. Yo lo que le quiero indicar es que previo, digamos, a indicarles a ustedes lo que nosotros considerábamos que puede ser una franja de precios, ¿cierto? Tenemos que determinar y que el país sepa cuáles son las razones por las cuales el sector de transporte hoy en Colombia, los camioneros a quienes no se les ha subido el precio del diésel, los buses intermunicipales y las volquetas, hoy han levantado la mano al gobierno nacional para indicarle cuál es la mejor manera en un momento dado de si hay que variar el precio del diésel en el país, se puede llegar a manejar una fórmula diferente y adicionalmente esta propuesta se hizo por el gobierno nacional desde que el presidente de la República el año pasado en el Congreso de Fedetrascarga en septiembre, una vez llevaba 20 de haberse posicionado, determinó que iba a haber unas mesas técnicas para revisar la fórmula mediante la cual se fijaban los precios de combustibles en el país. Le quiero decir una cosa también, y es que el Ministerio de Hacienda toma las decisiones a través de Ecopetrol de vender oro del petróleo fuera de Colombia, porque digamos que es uno de los principales argumentos que hoy se han expedido para decir que tenemos que aumentar el precio de los combustibles cuando hablamos de precios internacionales, que es lo que hoy amarra el precio del diésel en el país. Hay una cosa aquí bien importante y el país debe conocer. El Código de Petróleos, que es el decreto 1056 del año 1953, ordena a Ecopetrol abastecer el mercado nacional. Entonces, esa posibilidad que plantea el Ministerio de Hacienda de simplemente por precios de oportunidad venderlo por fuera a el tema del dólar, como esté, y obviamente obtener mayores ganancias, hay una ley en Colombia que prohíbe eso. Podemos vender excedentes, pero debemos de garantizar el abastecimiento. Y para eso es importante la reunión que el pasado de noviembre de proveedores y clientes de Ecopetrol, en el cual el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le indicó al país que se producían diariamente 150.000 barriles de crudo y que 250.000 barriles de crudo producían 63 millones de galones de combustible diésel. Por tanto, ese consumo, que podría llegar a ser de 60 millones de galones diarios, está más que abastecido con la producción colombiana. Pero hoy nosotros esta mañana nos decía aquí en Noticias Caracol el doctor Medrano que sí, que de pronto esta nueva fórmula de la que ustedes están hablando significaría un aumento de 1.000, 1.200 pesos en el ACPM, pero hasta ahí. Y entendimos, o la opinión pública ha entendido, que ustedes sí estarían dispuestos con algún tipo de ajuste. Yo creería que el doctor Alfonso Medrano, el presidente de Unidos, a quien cuenta con todo nuestro apoyo por todos los miembros, por supuesto desde Fedetrascarga, lo que le quiso decir al país es que había que variar eventualmente los precios. Y él no habló de un incremento, él tal vez, digamos, no fue preciso al indicar que lo que estábamos hablando era una franja de precios, y una franja de precios que tiene que ver con unos precios en donde hay ciertos rubros que tienen que ver con un tema tributario y en donde no los hay. De hecho, en este momento hay curso un proyecto de ley, el país lo sabe, sobre desmontar algunos impuestos que acarrean un incremento en el precio de los combustibles. Hoy tenemos que decir, y eso es importante, que entre el año 2020 y el año 2022, los impuestos que fueron pagados por parte de los consumidores con relación a cada galón de combustible fueron superiores a lo que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles le pagó a Ecopetrol. Entonces, hablar eventualmente de una pérdida del gobierno o que de parte del gobierno y del presupuesto nacional tuvo que dedicarse dineros para cubrir esos valores negativos del fondo es impreciso también. Nosotros, todos los colombianos, cada vez que compramos un galón de combustible, por lo menos entre el año 2020 y el año 2022, cubrimos esos valores que supuestamente fueron pagados del presupuesto nacional del fondo. Ahora bien, el tema de los subsidios no es un tema de Colombia. Estados Unidos, la China, Brasil, India y muchos más países gastan miles de millones de dólares. Por ejemplo, Estados Unidos gasta 200.000 millones de dólares al año en subsidiar los combustibles en el país. ¿Y por qué lo hacen? Porque es que el combustible
Los combustibles fósiles seguirán siendo indispensables en el movimiento de las economías mundiales. Y para Estados Unidos como para Colombia, el tema de los subsidios deben de ser más bien visto como una ventaja de carácter competitivo. Además que hoy no existe la tecnología a nivel de transporte de carga pesada, o por lo menos de pasajeros y demás, cuando hablamos de intermunicipales, que pueda, digamos, ser la alternativa para sustituir el diésel. Es importante tener en cuenta que el combustible y el precio del mismo debe adaptarse a las condiciones económicas del país. Si bien es cierto, se vive una situación mundial y por supuesto hay referencias con relación a eso, nosotros tenemos unas condiciones muy particulares. Somos productores de petróleo, somos refinadores de combustibles y bajo esas circunstancias es que debe fijarse ese precio. Entiendo. Hay una cosa muy importante. Hay una cosa muy importante antes de que arranquemos con el tema de la fórmula, que es lo que nos, digamos, que nos cita. Ya se me acabó el tiempo, doctor Cuervo, pero ya le entendí. Digamos, si quiere hacernos una observación final muy cortica, un llamado de pronto de atención al gobierno nacional, porque ustedes tuvieron hoy una reunión, pero creo que no asistieron los ministros, ¿verdad? Estuvo en la reunión la viceministra, la doctora Valdés, la viceministra de Hacienda, estuvo el señor viceministro de Transportes, el doctor Eduardo Enríquez, y por supuesto estuvieron los equipos técnicos, no solamente del Ministerio de Hacienda, sino también del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Transporte. Pero antes de que cerremos, yo sí le quiero decir cuál es la propuesta de Unidos para el tema de la fórmula. Nosotros estamos proponiendo que se evalúe el reconocimiento de precio al productor o importador, que es Ecopetrol, desde los cargos regulados. Y cuando hablamos de cargos regulados, estamos hablando que en el país el GLP, el transporte de gas natural y la transmisión de energía está regulada a través de ese tipo de cargos. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque es que Ecopetrol ejerce un monopolio sobre la producción y la importación de combustibles en el país. Entonces, tendremos que entrar a mirar cuáles son los precios de los insumos, cuál es la inversión de capital y la infraestructura, cuáles son los costos de ese capital, cuáles son los cargos fijos y los cargos variables de cada galón de combustible, cuáles son los gastos de administración, operación y mantenimiento de la empresa para poder producir ese combustible, cuál es el plan de inversión que debe tener la empresa. Es decir, aquí hay un tema, estamos hablando de asociarnos con PDVSA, ¿no? Claro. Tenemos nosotros aquí la posibilidad de hacerlo y tenemos que garantizar ese abastecimiento. Y por supuesto la demanda esperada. Entonces, a ver, bajo ese presupuesto, la fórmula, que obviamente es bien compleja, y en este pues no tenemos espacio para en un momento dado, digamos, determinar cuáles son los intríngulis de la misma, hay que determinar el ingreso al productor, que debe ser ajustado. Se debe continuar la mezcla del biodiesel, y eso por temas de carácter ambiental. El tema de la logística, que es la distribución de los mayoristas, los minoristas y el transporte, debe ser revisado por la CREG, la Comisión de Regulación de Energía de Gas, ¿no? Y eso es lo que estamos diciendo, que debe empezarse a regular. Y en cuanto al tema de impuestos, si se quitaran el impuesto nacional y los dos IVAs que tienen que ver con los distribuidores, muy seguramente la banda que habló esta mañana el doctor Medrano, y a la cual le quiero hacer yo precisión, con impuestos iría el valor del diésel en Colombia hoy, en noviembre del año 2023, desde 9.123 pesos a 10.563 pesos. Y si le quitáramos los impuestos, habría un descuento y un beneficio para todos los colombianos, porque estaríamos hablando de una banda entre 8.570 pesos y 9.943. Hoy el galón está entre 9.000 pesos y 9.200 pesos. Doctor Cuervo, pues tendremos más espacios para hablar. Muchas gracias, se me acabó el tiempo. Una feliz noche. A ustedes muchas gracias y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos noticias sobre vacantes para el mes de diciembre. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 137.000, y corresponde al número de sacos de café colombiano que se han exportado este año solo a China. Eso significa que este tipo de exportaciones representan ya el 8% del café exportado actualmente por nuestro país. Además, se informó que el valor de la cosecha cafetera para este año tendría un valor de 11,9 billones de pesos. Todas estas cifras fueron entregadas hoy en el inicio del Congreso Cafetero que se realiza en Bogotá. Veamos otros anuncios de Germán Bahamón, gerente de esta agremiación. El café sigue creciendo en consumo,
pero hemos visto unas dinámicas por país y por región distintas de acuerdo a las economías que han venido presentándose. Nosotros estamos viendo que Colombia terminará con alrededor de 11.4 millones de sacos en producción, lo que sugiere que habría un crecimiento con respecto al año anterior, pero lo más importante no es si hay un crecimiento o no, es si detenemos esa curva decreciente que venía en los últimos 3 años, y eso es lo que podemos decir. Se detiene en el 2023 el decrecimiento de la producción. Podríamos esperar que la primera cosecha del primer semestre del 2024 sea importante. Obviamente esto es esperando a ver qué tan bueno, qué tan intenso va a ser el fenómeno del Niño. Nos estamos preparando no solo con las capacidades técnicas que le acababa de mencionar, con unas variantes resistentes de nuestra caficultura que han salido de la investigación y desarrollo de Cenicafé, sino que además estamos buscando con el gobierno nacional tener esa posibilidad de generar ciclos de renovación importantes para mantener el cafetal renovado, productivo y joven. He hablado de la necesidad de que con seriedad y responsabilidad trabajemos en la identificación de las oportunidades de Robusta en Colombia. No cerrar las puertas, sino abrirlas. Hay una ventana de oportunidad en la Robusta en el mundo. Lo que no somos capaces de hacer en este momento es recomendarle una variedad que no hemos testeado en nuestros campos, que no sabemos cuál es la productividad que generará en términos de hectárea o de cargas por hectárea y por ende la competitividad de ese producto. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.980 pesos con 67 centavos, subió casi 23 pesos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,49%, se acercó a los $83 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.410.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,96%, acción más valorizada, Grupo Argos con ganancia de 9,25%, acción que más cayó. Preferencial Corfi Colombiana, retroceso de 4,93%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Si usted está preocupado porque diciembre lo va a coger sin empleo, escuche esta información. STF Group, que es la empresa que representa en Colombia a marcas de ropa muy importantes como Estudio F, ELA y Estudio F Men, está ofreciendo 1.500 vacantes para la temporada de Navidad 2023. Las vacantes están distribuidas en Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero, el Valle y otras zonas. Los puestos de trabajo son ofrecidos especialmente para jóvenes. Además, aseguran que el 10%, esto es muy importante, de estos nuevos empleos se quedarán de forma permanente en estas cadenas de almacenes. Así que si usted está interesado en aplicar, simplemente ingrese a la convocatoria que aparece registrada en la página web estudiof.com. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.